extraña, no digan que no. Deuteronomio 6:4. Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689, confesión de fe a la cual se adhirió el muy conocido predicador inglés Charles Spurgeon, confesión de fe que nace en el seno de la iglesia bautista. Los bautistas particulares o bautistas, aunque muchos no están de acuerdo con el término, bautistas reformados, tienen mucha razón. Para ser reformado debes de adoptar también una parte fundamental en la teología del pacto, que es el paidobautismo o bautizar bebés. Y entonces eres bautista porque bautizas adultos y eres reformado porque bautizas niños. Entonces sí, como que hay una contradicción. No nos metamos en broncas, les llamamos bautistas particulares. Entonces, ¿por qué bautistas particulares? Porque creen en los 5 puntos del calvinismo. Los bautistas generales solamente creen en 4 de ellos. Ellos no creen que Jesucristo murió particularmente por sus elegidos. Nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para la humanidad, pero eficiente solamente para los elegidos. Diga gracias Cristo, gracias Dios. Vamos al tema 3. En sí es el apartado 2. Nosotros dividimos el primer apartado en 2 partes. Yo creo que en esta ocasión irá a ser lo mismo. Se trata acerca de Dios. La cita es Deuteronomio 6:4, que dice así: el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a guardar silencio y reverentemente vamos a decirle al Espíritu Santo de la manera más reverente posible: Señor y Dios, nosotros creemos que usted fue quien inspiró esta palabra. Usted ha dado evidencia de ello en esta misma escritura que usted nos ha legado, Señor, y ha llegado incontaminada hasta nuestros días, Señor. Eso solamente un Dios todopoderoso como usted puede hacerlo. Le rogamos que esta palabra que está a punto de degustarnos, que está a punto de darnos, Señor, se vuelva verdaderamente un cambio en nuestras vidas. Que no solamente sea información en la mente, que renueve la mente, pero que baje al corazón al mismo tiempo y que nos transforme a la imagen de Cristo. Es nuestra oración hoy y siempre, en el nombre poderoso, maravilloso y que sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, Dios. Muy bien, estamos en el tema acerca de Dios. Vamos a hacerlo igual que las otras 2 semanas. Acerca de Dios y la Trinidad. Se llama este apartado. En la confesión de fe es el apartado 2. Nosotros vamos en el tema 3, porque dividimos la primera parte en 2 secuencias, en 2 clases. Al igual que la semana pasada, voy a leer todo como viene en la confesión de fe y ya después lo vamos desmenuzando de qué nos habla cada parte. Dice así: cuando la confesión de fe bautista habla acerca de Dios, de la persona de Dios, dice así acerca de él: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en él mismo y es de él mismo. Es infinito en su ser y es perfecto. Su esencia no puede ser comprendida por nadie, sino solamente por él mismo. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin miembros o pasiones. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, es bueno, es misericordioso, es longánimo, abundante en bondad y verdad, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Qué fue todo esto que acabamos de decir? La confesión de fe nos dice primero de los atributos de Dios. Esto fue lo que leímos ahorita. Nos dice primero que Dios tiene varios atributos, nos lo describe así. Vamos a ir viendo cada uno de lo que dijeron: sapientísimo, libertísimo, liberísimo. ¿Qué es eso? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo poco a poquito. Son palabras que ya casi nos estilan en el castellano, pero que en la época en que se escribió, por algo también las eligieron. Primero, nos habla de la singularidad de Dios.
Empezamos. Deuteronomio 6:4 ya lo leímos. Escucha, Israel, tu Dios el Señor, ¿cuántos es? Uno Dios. ¿Qué es singularidad? Que es único. Eso es lo que significa la singularidad. Vamos a las siguientes citas. Ángel, Jeremías 10:10. Hermano Gabriel, Primera de Corintios 8 del 4 al 6. Y Gonzalo, por favor, Primera Tesalonicenses 1:9. Estas citas respaldan, recuerde, la confesión de fe no nada más se escribió por escribirse. La confesión de fe está atiborrada de citas bíblicas que son el respaldo. No es algo que un hombre pensó. Acuérdese, la confesión de fe es tomar la Biblia y vaciarla sistemáticamente para poder entenderla. Eso fue lo que hicieron con las confesiones de fe históricas. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es único, que es singular. Lo leímos en Deuteronomio 6:4, Jeremías 10:10 dice: ¿ante cuántos dioses pasa eso? Nada más ante nuestro Dios. Primera de Corintios 8 del 4 al 6. Hasta el 6. ¿Hasta el 6? Sí, hasta ahí nada más. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aunque la gente tenga multitud de ídolos, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, la singularidad de Dios. Primera Tesalonicenses 1:9. ¿Sí? Al Dios vivo, no dice a los dioses, dice al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dioses vivos y verdaderos hay? Solamente uno, nuestro Dios. Segundo, aceidad divina. Vamos todos a Isaías 48:12. ¿Qué es la aceidad? Independencia total. Dios no necesita nada de nadie, se lo he dicho otras veces. Si nosotros no adoramos, si nosotros no estamos, si nosotros no hacemos nada, Dios sigue siendo todopoderoso, no merma ninguno de sus atributos. Dios no necesita nada de nadie. Eso es la aceidad, completa independencia. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, nosotros sin Dios no tenemos nada. Isaías 48:12 dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también, ¿qué dice? El postrero. ¿Qué es este recurso literario que utiliza Dios por medio del profeta Isaías? Dice: yo estoy al principio, yo estoy al final, no le necesito nada absolutamente de nadie. Tercero, incomprensibilidad. Quiero que quede muy claro: Dios es incomprensible en el sentido de que como Él es infinito y nuestra mente tiene muchas limitaciones, jamás lo vas a entender por completo, jamás. Por eso se llama incomprensibilidad. No significa que nadie entiende nada de Dios. Muchos teístas creen eso, creen que Dios hizo la creación, nos dejó andando, se hizo a un lado y nadie puede nunca acercarse a Dios, nadie va a saber nunca nada de Dios porque es imposible. No, no es imposible. Nosotros conocemos de Dios lo que Él se deja conocer. ¿Por medio de qué? De la Escritura y también de la creación. Lo leíamos hace un rato cuando comenzamos el servicio en el Salmo 19, como David comienza hablando de que la creación cuenta la gloria de Dios, pero también nos termina diciendo que, gracias, que la palabra, la ley y el testimonio también nos hablan acerca de ello. Vamos a las siguientes citas. Job 11:7 y 8. ¿A quién le diré? Mi esposa. Job 11:7 y 8. Ángel, Salmo 145:3, y mi hermano Pedro, que está aquí adelante, Romanos 11:33 y 34. Incomprensibilidad, que es imposible que tú entiendas toda la mente y todo el consejo de Dios. A eso se refiere.
no que nadie nunca va a conocer nada de Dios. Entonces no lo busques, porque de todos modos no vas a comprender nada de Él. No, no es lo que significa este atributo. Significa que Dios es tan grande que es imposible. Decía Agustín de Hipona, es como querer vaciar el océano en una taza de té. ¿Cabe? No, no cabe, se desborda. Así es en ese sentido. Pero lo poquito que cabe, con eso te basta para saber que eres pecador, que Dios es bueno, dio a su Hijo Jesús, y tú crees en Él, te arrepientes, Dios te da una vida nueva. Ahora sí, Job 11, 7 y 8. Así es, ¿qué dice? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Es más alto que el cielo, tú no puedes, es más profundo que el Seol, que la tumba, que las partes bajas. Salmo 145, 3. Inescrutable, no la puedes escrutar, no la puedes contar por completo su grandeza. Romanos 11, 33 y 34. Insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Sí. Exactamente. ¿Quién entiende por completo? Nadie podemos entender por completo. Siempre habrá algún lugar donde topemos con pared, sobre todo con la soberanía de Dios, donde dices, no sé por qué, Señor, pero sé que tú tienes lo mejor, tú eres lo mejor, tú sabes lo mejor. Siguiente punto, espiritualidad. Que esto significa que Dios es espíritu. Juan 4:24, mi hermano Gonzalo. Adriana, primera de Timoteo 1:17. Hermano Gabriel, Deuteronomio 4:15 y 16. Y vamos todos a Lucas 24:39. Les repito la cita, Juan 4:24, primera de Timoteo 1:17, Deuteronomio 4:15 y 16. Y todos vamos a Lucas 24:39. Dios es espíritu, la esencia, la sustancia de Dios es ser espíritu. Y aquí cuando hablamos de los atributos de Dios, le enseñé una palabra que se llama antropomorfismo, que es semejanza de hombre. ¿Qué significa antropomorfismo, semejanza de hombre? ¿Por qué es importante esta palabra? Porque cada vez que usted lea en la Biblia la mano de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, no significa que literalmente es un espíritu así como aire con manos, con boca y no. Eso es un antropomorfismo y es para que nuestra mente, lo que veíamos, no sería comprensible el empezar a pensar en Dios de repente en algo sin forma, sin cuerpo, sin nada, sin manos, sin pies, pero que al mismo tiempo camina, habla y hace cosas. Entonces nuestra mente chocaría. Por eso es que Dios utiliza este recurso en la escritura, un antropomorfismo. No cuando dice la mano de Dios se mueve a favor de, no es porque literalmente sale una mano de ahí, no, simplemente es un antropomorfismo. Pero en realidad la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. ¿A quién se lo di? ¿A nadie? Ah. Con esa bastaría. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Quién dijo esa frase? Jesús. Dios es espíritu. Entonces con esa bastaría, ya no necesitaríamos más, pero hay más citas. Primera de Timoteo 1:17. Ajá. La parte de invisible es la que nos interesa, hablando acerca de la espiritualidad de Dios. Siguiente cita, Deuteronomio 4:15 y 16. Así es. ¿Qué dice? Ninguna figura vieron. Ustedes no vieron ninguna figura, no vieron nada concreto el día que yo me revelé, el día que yo me mostré. Ustedes no vieron nada concreto. ¿Qué vio Moisés en la zarza ardiendo?
Tampoco no vio una figura. ¿O sí vio a un ser humano, a un hombre? No. Entonces, y terminamos todos. Lucas 24:39. Aquí nuevamente hablando el Señor Jesús dice: miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Toquen y vean, porque un espíritu, ¿qué dice? No tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Jesús aclarando nuevamente, Dios es espíritu. Y después dice acá, y los espíritus no tienen carne ni huesos, no tienen manos, no tienen boca, no tienen nada. Ahora, si esto, le dije la primera vez que lo estudiamos, si esto choca en su mente y dice, entonces, ¿cómo es Dios? Ahora, ¿cómo le hago? Usted regrese al antropomorfismo y siga viendo a Dios de manera como lo seguía viendo, siga orando, no hay ningún problema. Pero realmente la Biblia nos dice que Dios es ¿qué? Espíritu. Siguiente punto. Todo esto fue lo que leímos ahorita, cuando le leí todo eso de sapientísimo, es todo esto que estamos viendo aquí ahorita. Apenas vamos en el 4 de 13, número 5, inmutable. Que Él nunca cambia. Y este atributo, cuando lo estudiamos en su momento, le dije, es maravilloso, porque si Dios cambiara, podríamos perder nuestra salvación de dos formas. La primera, a lo mejor cambia de opinión y ya no nos mantiene salvos. O la segunda, a lo mejor cambia de poder, tiene menos poder, alguien tiene más poder que él y ya no nos puede mantener salvos. Sí quería, pero ya no puede. ¿Pero qué creen? Dios no cambia nunca, jamás. Por eso es otra de los motivos por los cuales sabemos no que salvo siempre salvo, sino que Dios persevera hasta el final a los que ha escogido para salvación. Malaquías 3:6, vamos todos. Mi hermano Pedro me ayuda por favor con Santiago 1:17. Malaquías 3:6, vamos todos. De hecho, la cita de Malaquías es maravillosa porque es exactamente lo que hablamos de la salvación, aunque en realidad habla de una preservación como pueblo, pero a final de cuentas lo podemos extrapolar. Dice, porque yo el Señor, ¿no qué? No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Denle gracias que no cambio, dice el Señor, porque si yo cambiara de opinión, ustedes ya hubiera barrido con ustedes, ya no estuvieran aquí, pero porque yo no cambio de opinión, ustedes siguen aquí, dice el Señor. Y Santiago 1:17. Así es, no hay mudanza, Dios no muda, no cambia de un lado a otro y no hay sombra de variación. ¿Cuál es la sombra de variación? En los relojes en la antigüedad eran de sol, se ponía en un círculo y la sombra, dependiendo de donde fuera el sol, se iba moviendo, va cambiando, todos los días cambia y se mueve la sombra una y otra vez. En Dios no hay esa sombra, Dios es siempre fiel, siempre el mismo. Siguiente, infinitud. En su ser y atributos. Dios es infinito en su ser, pero también Dios es infinito en sus atributos. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a leer, los cielos de los cielos no pueden contener el ser de Dios, pero también significa que su aceidad es infinita, que su soberanía es infinita, que su amor es infinito, que todos sus atributos son infinitos. Eso es lo que significa la infinitud. Vamos, mi hermano, mi esposa, Primera de Reyes 8:27. Ángel, Jeremías 23 y 24, y todos vamos al Salmo 92. Te repito las citas, Primera de Reyes 8:27, Jeremías 23 y 24, y todos vamos al Salmo 90, versículo 2. Cuando lo tengan lo pueden leer fuerte. Así es que dice que soy infinito, no lleno yo, y podemos poner ahí en una Biblia amplificada, con mi presencia, con mi ser, todo el cielo y toda la tierra, porque si no, ¿con qué lo llena? Con su presencia o con su ser. Primera de Reyes 8:27.
Salomón, cuando está orando y está consagrando el templo, el llamado templo de Salomón, él está orando y dice: Señor, yo estoy consagrando un templo, pero vaya, esto solamente es simbólico. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. Eres tan grande que ni siquiera toda la inmensidad contiene tu ser. Tú estás más allá de eso. Y por último, Salmo 92 le dije, ¿verdad? Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y esta es la parte que nos interesa, desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice? Tú eres Dios, tú eres desde allá hasta allá y abarcas todo. Siguiente, omnipotencia. Que significa que Dios es todopoderoso. Génesis 17:1, mi hermano Pedro. Salmo 115:3, mi hermano Gonzalo. Y vamos todos a Apocalipsis 4:8. También esta me parece que debería de ser una clase un poquito más rápida, porque ya también hablamos de los atributos, aunque muchos de los que estamos aquí no estuvieron cuando hablé de atributos, ¿verdad? Les repito las citas: Génesis 17:1, Salmo 115:3 y Apocalipsis 4:8. A ver, ¿qué creen? Si es cierto. Levante su mano, ¿quién estuvo aquí cuando hablé de los atributos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, sí, somos poquitos, ¿verdad? Ah, sí, eso sí. Es que, ¿qué creen? Yo daba por hecho que ya todos aquí lo sabíamos. No, pues todos ya estuvimos, pero no, también faltan algunos que no estuvieron, ¿verdad? Bueno, ahí están en internet, lo pueden escuchar. No, ya me voy a ir un poquito con más calma para que no nos quedemos todos atrás. Y pueden hacer lo que mi hermano, pues estudiarlos. Ahí están los manuales. Si quiere uno, acérquese, se lo hacemos llegar, no hay ningún problema. También están en internet, ya hablando en serio, también puede buscarlas en internet, tanto en audio como escritas. Porque todo esto que estamos viendo, vimos un atributo por semana, por clase. Entonces ahorita lo estamos súper resumiendo. Ahora sí, fuerte, Génesis 17:1. ¿El Dios qué? Todopoderoso, el Shaddai, el todopoderoso, el que no necesita nada y todo lo puede. Siguiente es Salmo 115:3. ¿Quién puede hacer todo lo que quiere? Solamente un ser ¿qué? Todopoderoso. Porque tú dirás: yo también hago todo lo que quiero. No es cierto, hay cosas que no puedes. No me digas que no. Solamente un ser que no tenga limitaciones en su poder puede hacer todo lo que literalmente quiera él hacer. Y por último, Apocalipsis 4:8. Esta cita es doble, nos sirve para el siguiente atributo. Dice la Biblia: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche y día: santo, santo, santo. Aquí es el siguiente atributo, su santidad. Santo, santo, santo es el Señor Dios que todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí el apóstol Juan nos dice que los querubines cantaban acerca de la santidad y la omnipotencia, y ese es el siguiente: es un Dios santo. Isaías 6:3. Ya leímos Apocalipsis 4:8 y ahora vamos a Isaías 6:3. ¿Qué significa que Dios es santo? ¿Sí recuerda eso? Que no tiene nada que ver con el pecado. Sí, así es. Pero al mismo tiempo significa que Dios trasciende a toda su creación, que Dios está por encima y mucho más allá que toda su creación. Y en esa ocasión se lo hice ver. Si tuviéramos una balanza en la cual pudiéramos poner todas las criaturas y toda la creación, y del otro lado nuestro Dios, aún así no habría comparación. Nuestro Dios sigue siendo mucho mejor, está muy por encima de toda la demás creación. Él trasciende a toda su creación. Eso es lo que significa que Dios es santo. Ahora, Dios no es 3 veces santo, Dios es
infinitamente santo. Acuérdese, en la literatura hebrea, cuando ligaban tres palabras al mismo tiempo, santo, 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 no significa tres. Cuando ellos veían eso, ligaban y decían, significa infinitamente. Era una forma, un recurso literario de los hebreos. Y ahora sí, Isaías 6:3 dice: y el uno al otro, también hablando de los querubines, de los serafines, perdón, daban voces diciendo, ¿qué? Santo, 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 el Señor Shabaoth, toda la tierra está llena ¿de qué? De hecho, nos habla también de la ¿qué? De la infinitud. Toda la tierra está llena, o sea que Él es infinito, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La suma de todos sus atributos. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Con las vidas de nosotros, sus hijos, transformadas a la imagen de Cristo. Siguiente, Él es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que todo lo sabe, pero todo lo sabe ¿qué? Perfectamente. No nada más sabe todo, sino que sabe todo a la perfección. Romanos 16:27, vamos todos. Y el Salmo 139, lo lee en casa, todo el Salmo nos habla de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. Salmo 139, lo lee en su casa, pero vamos todos aquí a Romanos 16:27. ¿Sí hizo su tarea? ¿Sí? ¿Cuáles eran los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué es el Pentateuco o los libros de Moisés? ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿No estuvieron en bibliología? 6. ¿A quién se le atribuye el libro de Job? A Moisés, acuérdese. Job fue contemporáneo de Abraham y se fue recopilando su historia de boca en boca hasta que Moisés dijo, bueno, vamos a dejarlo por escrito. Yo sé escribir, vamos a dejarlo por escrito. Dios lo inspiró. ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Le consta? ¿Usted lo vio? Ah, ¿ya? No, no es cierto. Ok, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Después, ¿cuál sigue? Josué, Ruth, después Primera de Samuel, Segunda de Samuel, que son los primeros 5 libros históricos. Todavía nos faltan más históricos. Repáselos porque ya le dije, vamos a estar los días miércoles para allá y para acá. Ya vio que andamos para allá y para acá con la Biblia, para que no lo agarre y le diga Samuel y empiece y dándole vueltas a toda su Biblia. Ahora sí, ¿qué cita? Romanos 16:27. Dice, al único, ¿y qué dice? Sabio Dios. Es el único, también nos habla de qué? De la singularidad. Es el único y es el sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y le decía el Salmo 139, habla de ello. También ya lo lee en su casa. Siguiente, nos habla de la soberanía. De su soberanía. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y porque Él quiere. Eso es su soberanía. Nadie le puede decir qué haces. Vamos nuevamente. Mi hermano Pedro, Efesios 1:11. Ángel, Isaías 46:10. Gonzalo, Proverbios 16:4. Y todos corremos a Romanos 11:36. Le repito la cita. Efesios 1:11. Isaías 46:10. Proverbios 16:4 y Romanos 11:36. Conforme lo tenemos, lo vamos leyendo. ¿Según el qué? O sea, solamente porque Él lo designó así, porque Él lo planeó así, fue que fuimos escogidos. ¿Eso qué es? Soberanía. Él escogió a quien Él quiso porque Él quiso y solamente para mostrar su gracia, no puede ser por ningún otro motivo. ¿O merecíamos que eligieran alguno? Por supuesto que no. Lo único que podemos entender es que cuando nos eligió a algunos de nosotros de entre toda su creación fue para mostrar su gracia. No podríamos entender nada más. Y ahí también entra otro atributo que es la
incomprensibilidad. Yo todavía no comprendo por qué Dios me sigue amando después de darle tantos motivos para que ella no lo hiciera, y saber que me sigue amando es incomprensible un Dios así, pero también es amoroso, y ahorita vamos a ese atributo. Ahora sí, Isaías 46:10. Así es, que anuncio lo por venir desde antes, todavía no se hace y yo ya digo qué va a pasar. Y mi consejo, acuérdese cuando le dije, cuando la Biblia habla de consejo, habla acerca de decreto, que muchas veces tradujeron la palabra consejo en lugar de decreto por consejo. No es porque Dios venga y te dice, mira, te voy a aconsejar, pues échale ganas, por favor. No, cuando la Biblia habla del consejo de Dios es que lo que Dios dice, eso es, lo que Dios está decretando, ese es el consejo de Dios, el decreto de Dios. Y solamente alguien que es soberano puede decretar de esa manera. Y Proverbios 16:4. Así es, hasta los impíos para el día malo los creó el Señor. Dios sabe por qué, Él hace lo que quiere, porque quiere, como quiere y cuando quiere. Y sabe, muchas veces los hace para que nosotros, sus hijos, seamos podados y demos más fruto. Y Romanos 11:36, dice la Biblia así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es por Él, de Él y para Él. Siguiente, Él es también, encontramos aquí su amor manifestado en misericordia. Éxodo 34, 6 y 7, vamos todos. Mi hermano Gabriel, Hebreos 11, 6. Mi amada esposa, por favor, primera de Juan 4, 8. Hoy les estoy cargando la mano de este lado, la semana que viene van los de este lado. Y todos se van a cambiar para acá. ¿Ah? Bueno, mejor no, en el siguiente apartado ya ahorita cambiamos, ahora van los de acá. Éxodo 34, 6 y 7, vamos todos. Hebreos 11, 6. ¿A quién le dije? A mi hermano Gabriel. Y mi esposa, primera de Juan 4, 8. Dice la Biblia así en Éxodo 34. Estamos hablando del amor o la misericordia de Dios, el amor manifestado en misericordia. Acuérdese, cuando vimos este atributo, el amor de Dios se manifiesta de tres maneras. ¿Cuáles son? Misericordia, gracia y paciencia. Cuando tú encuentras unas de estas tres, muchos le llaman atributos, nosotros preferimos decir manifestación del amor de Dios. Cuando tú ves misericordia, ¿qué es misericordia? Te ve en una postura miserable y aún así te levanta. ¿Qué es gracia? No lo mereces, aún así te lo doy. ¿Qué es paciencia? Que te espera paciente y sigue dando otra y otra oportunidad. Y así es nuestro Dios con nosotros. Sí. ¿Cuál es la manifestación del amor? Misericordia, gracia y paciencia. Éxodo 34, 6 y 7 dice así: y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, eres paciente, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta parte ahorita nos va a servir para la justicia. No tendrá nunca por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí encontramos todo: misericordia, gracia y paciencia de Dios. Y ahora sí, Hebreos 11:6. Que le hay, que le hay. O sea, que Dios, todavía de que lo buscas tú a Él, todavía te da ¿qué? Galardón. ¿Eso qué es? Gracia. Es misericordia, es gracia. Te da un regalo que no mereces. Y primera de Juan 4:8. ¿Dios es qué? No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor.
Acuérdese también cuando vimos este atributo, no confunda con que el amor es Dios, porque hay gente que dice, con que ames ya está bien, o ay, el amor en pareja, aunque sea ilícito con mi amante, no todo el amor, de hecho ese ni siquiera es amor, pero bueno, muchos creen, muchos creen que todo el amor es Dios y Dios es el amor, y no confundas. Dios es amor y su amor se manifiesta en misericordia, gracia y paciencia. Y ahora sí, justicia. Siguiente atributo. Todos estos atributos son los que nos dijo ahí la confesión de fe. Todo eso que le leía al principio. El Señor, nuestro Dios único, verdadero, sapientísimo, libérrimo, inescrutable, bla, bla. Todo eso que le leí es esto. Nada más que ya lo estamos desmenuzando ahora sí poco a poquito. Dios es justo. Vamos todos a Nehemías 9, 32 y 33. Mi hermano Pedro, Salmos 5, 5 y 6. Y aquí también se utiliza, ya no lo buscamos, la cita de Éxodo 34, 7 que leímos hace un momento, donde dice, por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Tú crees que Dios, siendo alguien culpable, lo va a recompensar? No. Por eso es que murió Cristo. Y entonces nosotros, pastor, por eso murió Cristo en la cruz, para llevar esa justicia de Dios, no porque esté premiando a los culpables. Nehemías 9, 32 y 33. Permítanme. Se me pegan aquí. Ahí está. Ahora pues nuestro Dios, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres ¿qué? Justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba confesando el pecado y decía, nosotros tenemos lo que merecemos, nos ha ido bien mal desde los reyes de Asiria que llegaron, conquistaron, barrieron con nosotros, pero no es porque tú seas malo, Dios, nos estás dando únicamente lo que merecíamos, que es tu justicia, Señor. ¿Por qué? Porque pisotearon el nombre del Señor, ofrecían sacrificios a Moloc. Ya le dije hace un par de semanas cómo eran los sacrificios a Moloc. Pisotearon o blasfemaron el día de reposo y muchas cosas más. Salmos 5, 5 y 6. Así es. Este habla de su justicia, pero al mismo tiempo habla, y con este terminamos, este es otro aquí, su ira santa. Dios es fuego consumidor, Él es ira santa. Nahum 1, 2 y 3. Y Éxodo 34, 7, lo lee nuevamente en su casa. Si viene Nahum, no vino. No, pastor, en mi Biblia no viene. Nahum 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Marcha. Así es. Aquí ¿de qué nos está hablando Nahum? De la ira santa de Dios, de la ira justificada de Dios. Su nombre, sus atributos, su santidad es pisoteada. Él justamente se puede vaciar en ira delante de Dios, de ellos, nuestro Dios. Con esto, ahí Éxodo 34, 7 lo lee en su casa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? El apartado, ¿ya puedo borrar aquí? Ya. ¿Dónde dejé mi? Aquí está. Esto es, ya se sigue usted, si lo está copiando en su hoja, se sigue en el inciso B, esto iría acá abajo.
La confesión de fe nos habla primero de los atributos de Dios y después nos habla acerca de la relación de Dios con sus criaturas. Ahorita se lo pongo ahí. La confesión de fe dice así al pie de letra: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. No tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Dios es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criatura se debe al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de sus criaturas. ¿Qué dice aquí? El inciso B o el punto 2 de la confesión de fe dice de la relación de Dios, porque acuérdese que este apartado es acerca de Dios, con sus criaturas. ¿Cómo se relaciona Dios con sus criaturas? ¿O qué relación nos muestra? La Biblia primero nos muestra que Dios es independiente de ellas. Dios no depende, no necesita nada de sus criaturas. Esto se lo he dicho muchas veces. A diferencia de todas las demás religiones o de todas las demás cosmovisiones paganas, la cosmovisión cristiana entiende que Dios no necesita nada de nosotros. ¿Qué pasaba con los griegos? Los griegos decían: mientras menos le reces a los dioses pierden fuerza hasta que un día van a desaparecer. ¿Así será con nuestro Dios? Jamás. Tú puedes dejar de orar y Él sigue en toda su gloria y majestad. No demuda ni siquiera un gramo de esa gloria y majestad. Vamos a las citas. Juan 5:26, vamos todos. Ahora van de este lado. Adriana, Salmo 148:13. Mi hermana Susana, Primera de Timoteo 6:15. Yesenia, Job 22:2 y 3. Blanca, Hechos 17:24 y 25. Vamos todos a Juan 5:26 y los demás que les di citas es Salmo 148:13, Primera de Timoteo 6:15, Job 22:2 y 3, Hechos 17:24 y 25. Estos son 5 puntos y son rápidos, acabamos ya en 10 minutos. Juan 5:26. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se relaciona Dios con sus criaturas? Primero, que Dios es independiente de todas sus criaturas, no necesita nada de ninguna de sus criaturas. Lo dice la Biblia así. Juan 5:26 dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en ¿quién? ¿Necesita de nosotros para tener vida? Nada, no necesita nada de nosotros para existir, por así decirlo. Después, Salmo 148:13. Salmo 148:13. ¿Sí? Ah, caray, creo que lo escogí mal. Alaben su nombre, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Sí, ¿no? Dice así Salmo 148:13. Su nombre es sobre cielo y tierra, o sea, ¿sobre qué? Su creación, incluidas sus criaturas. Después, 1 Timoteo 6:15. Así es, Él está por encima de todos, solamente Él es soberano y Rey de reyes, independientemente de nosotros. Job 22:2 y 3. Así es, ¿qué dice? Dios gana algo de que tú seas bueno, de que tú seas sabio, de que tú seas santo. ¿Le damos algo, a ganar algo a Dios?
¿Para quién es provechoso? Para nosotros. Entonamos muchas veces un canto que dice, bueno es alabar. ¿Para quién es bueno alabar? Para nosotros, para Dios. Si no lo alabamos nosotros, lo alaba su misma creación. Cuando sale el sol y ves un amanecer maravilloso, está diciendo, hey, la gloria de Dios es maravillosa. Lo alaban los ángeles, las piedras, y nosotros callamos. Entonces Dios no necesita nada de nosotros, de sus criaturas. Hechos 17, 24 y 25. Así es. Dios no necesita nada de nosotros como si necesitara. Es más, Él es quien da vida y aliento a todas sus criaturas. Segundo, la Biblia nos dice que Él tiene dominio total sobre ellas, sobre sus criaturas. ¿Cómo se relaciona Dios con sus criaturas? Primero, no necesita nada de nosotros. Segundo, Él tiene el dominio total sobre de nosotros. Decía Charles Spurgeon, se acaban de cumplir 2 años de su muerte el 14 de diciembre, si un átomo anda suelto en el universo sin que Dios tenga injerencia y sepa lo que hace, deja de ser soberano nuestro Dios, cuanto y más con nosotros sus criaturas. Si Él no ejerce dominio sobre cada una de ellas, pierde ahí su soberanía. Apocalipsis 4:11, mi hermana Damaris. Primera de Timoteo 6:15, Yesenia. Romanos 11, 34 y 35, Jonathan. Romanos 11, 34 al 36. Y vamos todos a Daniel 4:24. Les repito, Apocalipsis 4:11, 1 Timoteo 6:15, Romanos 11, 34 al 36, Daniel 4:25. Conforme lo tienen, lo pueden ir leyendo, por favor. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso significa que Dios tiene ¿qué? Dominio total sobre ¿qué? Sobre toda la creación. ¿Y las criaturas están incluidas? Pues sí, somos parte de la creación. Primera Timoteo 6:15. El solo soberano, solamente Él tiene dominio. Romanos 11, 34 al 36. De los siglos, amén, así es. Y Daniel 4:25, dice así la escritura. Y de ahí saltamos al 35, al 34 y 35. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo, ¿qué? Tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué estaba hablando aquí Daniel? Una profecía acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor se exaltó su corazón demasiado y dijo, todo esto lo construí yo. El Señor le dice, cálmate, porque si yo quiero te quito el reino y te hago que vivas como si fueras una bestia del campo durante 7 años. Sucedió, sí sucedió. ¿Hasta cuándo? Hasta que Nabucodonosor entendió que el Altísimo tiene dominio sobre toda la creación. Y versículos 34 y 35 dice, mas al fin del tiempo, ya cuando Nabucodonosor recobró la cordura, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, la alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, sinónimo de eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Siguiente, Dios tiene conocimiento absoluto de ellas, de todas sus criaturas. Dios conoce todo de ti, hermano,
nosotros nos lo puedes ocultar, pero Dios no, ¿eh? Dios sabe todo de ti. Sabe lo que estás pensando ahorita. Ay, ya se tardó, ya, ¿a qué horas acabamos? Y tú dices, tú crees que no nos damos cuenta, pero yo me doy cuenta, pero Dios lo sabe con certeza. Sí, ya de repente va algunos. Me doy cuenta, pero Dios sí sabe exactamente. Ya todos, no, Señor, no, amén. Yo quiero saber más, ¿qué más, Señor? Nos seguimos hasta que acabemos, pastor. Hebreos 4:13. Vamos todos a Hebreos 4:13. Yesenia, Salmo 147:5. Blanca, Ezequiel 11:5. Dios conoce todo absolutamente de los seres humanos, de los ángeles, de todas sus criaturas. No hay nada que se esconda a los ojos de Dios. Ay. Esa es la relación que tiene Dios con sus criaturas. Por eso es que ese Dios tan maravilloso se haya tomado forma de carne y nos haya salvado. Dices, oh, cuando pones esto de relieve, dices, su mecha. O sea, el Dios que no necesita nada de nosotros, que nos domina, que nos conoce, que es santo delante de nosotros, ahorita lo vamos a ver, y que tiene derecho sobre nosotros, aún así se humilló y nos salvó. Oh, maravilloso nuestro Señor Jesús. Hebreos 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así estás delante de Dios, desnudo y abierto a tu mente, y vas a dar cuenta de todo ello. Salmo 147:5. Así es, su entendimiento sobre su creación es infinito. Ezequiel 11:5. Así es. ¿Qué dice el Señor? Hey, Ezequiel, diles a ellos que todo eso que están pensando y que subió su espíritu, yo ya lo sé. No crean que me lo van a ocultar, yo lo conozco todo. También la Biblia nos dice que Dios se relaciona o nos muestra santidad total ante sus criaturas. Así se relaciona Dios con nosotros, mostrando santidad total. Vamos todos al Salmo 111:9 y vamos todos a Isaías 57:15. Estas dos citas quiero que las leamos todos. Salmo 111:9 e Isaías 57:15. Isaías 57:15, de hecho, entonamos un canto acerca de él. Ya lo tenemos, Salmo 111:9. Dice así la Biblia: redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo, con S mayúscula, y temible es su nombre. Cuando la Biblia habla acerca de su nombre, habla acerca de su presencia, de su persona. No podías, en el contexto bíblico, no puedes desligar el nombre de la persona. Por eso cuando dice el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, no es, nada más su nombre y él no, está hablando de la persona de Cristo, es sobre todo el nombre o sobre toda la tierra y la creación. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre, nuevamente con mayúscula, es el Santo, el Dios que está apartado de la creación, que está por encima de ella, que habita en la eternidad, en lo alto y en lo sublime. Yo habito en la altura y en la santidad. Y esta es la parte maravillosa de este versículo, por eso me encanta ese canto y por eso quiero que lo lea. Ese Dios santo, temible, apartado, habita en la santidad y también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ese corazón humilde y quebrantado solamente puede llegar cuando tú ves toda tu pobreza espiritual y dices: Señor, soy pecador, necesito de ti, y caes de rodillas delante de él. Ese es el corazón humilde y quebrantado delante de Dios. Y por último, la Biblia nos dice que tiene derecho
intrínsecos, o sea, que no los puede separar, sobre ellas, sobre sus criaturas. Dios tiene derechos que nunca va a perder sobre sus criaturas. Terminamos, la única cita es Apocalipsis 5, 12 al 14. ¿Cómo ve? ¿Está buena la confesión de fe? Sí, bastante. Y esto es tranquilito. La clase que viene, primero Dios, en 3 semanas, ya entramos a la Trinidad ya del mismo. Por eso se llama así, acerca de Dios y la Trinidad. Inciso A, inciso B, su relación, inciso C, la Trinidad de Dios. Por eso ya lo vemos la próxima clase. ¿O se quiere seguir? Ay, ahora sí, ¿verdad? Como les dije, no, sí, amén, amén. Gloria a Dios, aquí nos quedamos. Apocalipsis 5, 12 al 14, y con esto terminamos. Dice la Biblia así: decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, incluye sus criaturas, hombres, ángeles, etcétera, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, honra, gloria, poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron en su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Desde el siglo hasta el siglo, Dios tiene derechos sobre todas y cada una de sus criaturas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Ya vimos entonces las 2 primeras partes de esta enseñanza. Nos habla acerca de los atributos de Dios y cómo Dios se relaciona con sus criaturas. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos. Vamos a dar gracias porque nos permites, Señor, te queremos dar gracias, nos permites escudriñar una confesión de fe que tú has sostenido a lo largo de 3 siglos, Señor. Tú, si bien no podemos decir que inspiraste, porque solamente tu palabra es inspirada, pero sí moviste grandemente a hombres piadosos a elaborar una maravillosa confesión de fe, Señor, en la cual nos apegamos. No está por encima de tu palabra, pero vemos que tu palabra la sustenta, que tu palabra es la que nos lleva por esta línea de la confesión de fe, Señor. Te damos gracias, hoy conocemos un poco más de ti, recordamos acerca de tus muchos y maravillosos atributos. Muchos de ellos son solamente tuyos, incomunicables. Algunos nos permites compartir contigo, como el amor, la justicia, la santidad, aunque nunca lo haremos a la perfección como tú lo haces, Señor. Sin embargo, nos permites tener un poquito de lo que tú tienes y eres, Señor. Gracias por relacionarte con nosotros, Señor. Aunque tú no necesitas nada de nosotros, aunque tu conocimiento y tu dominio, tu derecho sobre nosotros es absoluto, aún así, Señor, te humillaste en una cruz, te humillaste al nacer en un pesebre, al vivir como ser humano y morir en una cruz. Si eso no es amor, realmente nada podría serlo, Señor. Te damos gracias por